en Ciencias Antropológicas en la misma facultad. Actualmente trabaja en el Instituto de Antropología de Córdoba, IDACOR, CONICET, en el Museo de Antropología y en el equipo de investigación de estudios arqueológicos interdisciplinarios de sociedades cazadoras, recolectoras en el Valle de Ongamira, Córdoba, Argentina, dirigido por la doctora Roxana Cataño y el doctor Andrés Iseta. Además, trabaja en la Escuela Proa como docente de Colonia Carolla. Realizó su tesis con material arqueológico proveniente del Valle de Ongamira y de las Salinas de Córdoba, trabajando con guanacos y llamas desde el mundo digital, aplicando las técnicas de digitalización 3D a las prácticas arqueológicas. Ha participado en diferentes congresos de modalidad nacional e internacional, como así también dictando talleres y encuentros. Es autora y coautora de publicaciones nacionales de investigación, así que le doy la bienvenida a Bernarda y los voy a dejar con ella y con su presentación. Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están? Espero que bien del otro lado, ya dialogaremos en el momento que sea necesario y correcto. Bueno, les vengo a hablar y tratar de contar un poco sobre la importancia de conocer la historia y el pasado de nuestra ciudad, pero no un pasado muy cercano, sino un pasado previo a la llegada de los españoles a América. Y ustedes por ahí se pregunten, ¿había gente en Jesús María antes de la llegada de los españoles? ¿Quién podía habitar estas zonas o quién habitaría estas zonas? Y bueno, yo les vengo a contar que sí, que había gente transitando en toda la provincia de Córdoba, y si viajamos un poco en el tiempo, en Córdoba hay registros de gente que ha habitado en nuestra provincia de los 10.000 años antes del presente hasta la actualidad. Esto se sabe gracias a que hay muchos estudios e investigaciones que se vienen llevando a cabo y realizando dentro de la provincia de Córdoba, particularmente en el Valle de Ongamira, en Soto, en Copacabana, en Ranchito y otros lugares próximos que siguen ayudando a ir construyendo un poco la historia de nuestra provincia, históricamente hablando. Bueno, ¿cómo se sabe todo esto? ¿Quiénes lo estudian? ¿Cómo se estudia? ¿Dónde queda la información que se recupera arqueológicamente? Así que voy a tratar de ir respondiendo a estas preguntas para poder entender un poco cómo es la historia y la conformación histórica o prehistórica de acá de Jesús María. Dentro de la arqueología se estudia el pasado mediante la cultura material. ¿A qué le llamamos cultura material los arqueólogos? A todos los elementos que son utilizados y descartados por las comunidades para alimentarse, para vivir o para moverse dentro del ambiente. Todos estos elementos pueden ser huesos de animales que cazaron y comieron, restos de un fogón, elementos cerámicos rotos o completos. Podemos tener piedras talladas con forma de cuchillo, con forma de raspadores, puntas de proyectil, que nosotros las denominamos tecnologías líticas. También dentro de esta área se estudian los desechos que se generan cuando se rompen las piedras para generar estos artefactos, estos elementos, y también se estudian estos pequeños elementos que van quedando de la talla de la piedra, para empezar a entender y comprender los gestos técnicos que las personas hacen para obtener esta pieza final. ¿Qué son los gestos técnicos? Es el movimiento que realiza la persona para obtener una pieza o un resultado con el cual va a poder después cortar, cazar, raspar o lo que necesite en ese momento. Eso se replica en la actualidad. Los arqueólogos lo que hacemos se llama replicar estas técnicas pasadas para comprender o llegar a una proximidad de cómo era el proceso de producción de estos elementos. ¿Sí? En la zooarqueología pasa algo muy similar, digamos, el estudio de los animales arqueológicos. Se buscan animales actuales para comparar con los huesos de los animales del pasado. Entonces el arqueólogo compara con medidas, con formas, con diferentes características, los huesos que tiene en la actualidad y compara con los del pasado y busca una comparación o una igualdad para saber con qué animales estamos dialogando y con qué animales dialogaban e interactuaban las personas de muchos años antes que el presente.
De esta forma nosotros vamos estimando diferentes características, ya sea tecnológicas o ya sea alimentarias. Gracias a todos los elementos que van dejando las personas cuando van circulando por los lugares, es que los arqueólogos en la actualidad podemos estudiar y comenzar a preguntarnos cómo era el estilo de vida que tenían, con quiénes dialogaban, con quiénes se relacionaban, por dónde transitaban, qué comían, qué clima había en esa época, qué elementos producían y con qué fin se producían. Y de esta forma podemos entender un poquito más cómo era el estilo de vida y la forma de vida de estas comunidades hace tantos años, de diferencia con nosotros y con gente que no tenemos contacto en la actualidad. No podemos ir a preguntarle qué es lo que hacía hace 10.000 años antes. Bueno, ¿cómo trabajamos los arqueólogos? Porque mi intención es que ustedes entiendan por ahí todo el proceso que llevamos a cabo los arqueólogos para obtener simplemente el resultado de una investigación. No es simplemente hablar y comentar sobre elementos que hay en la arqueología, sino que tiene todo un recorrido y todo un proceso que es necesario para comprender la complejidad por ahí que tienen estas disciplinas. Yo voy a dividir el cómo trabajamos los arqueólogos en 3 grupitos, que pueden ser consecutivos y puede que no, ¿sí? Es decir, en la arqueología depende de cuál es la pregunta del arqueólogo, por ahí se saltea un paso o no hace uno, o se hace después por cuestiones de tiempo o necesidades. Lo primero que les voy a contar es cómo se descubre un sitio arqueológico o cómo se determina un sitio arqueológico. Generalmente, a lo primero que se acude es a preguntar en la comunidad o en la localidad donde se encuentra el investigador trabajando, qué conoce la gente, qué sabe, qué ha encontrado, si conoce algún sitio arqueológico, si sabe de algún espacio donde hayan recuperado material arqueológico. Esa es la primera información que nosotros recuperamos. En segunda instancia, nos sentamos con un mapa de la localidad y vamos marcando y demarcando todos estos espacios que la gente del pueblo nos ha marcado que pueden llegar a ser lugares estimativos donde han circulado estas personas. Una vez que tenemos estos espacios marcados, lo que hacemos los arqueólogos es organizar una caminata a ese lugar. Estas caminatas nosotros las denominamos prospecciones. La prospección consiste en caminar en un espacio físico durante un tiempo determinado por nosotros y de una forma determinada, en donde vamos a ir recuperando toda la mayor información que puedan brindarnos el espacio físico sin tocar nada más que una observación del espacio. Para eso tenemos en cuenta, se presta mucha atención al suelo, a las barrancas de los ríos, a la barranca de los arroyos, a algún pozo que encontremos, al trabajo de las máquinas. Generalmente cuando hay caminos o senderos demarcados, prestar atención si hay algún rasgo o característica que nos pueda hablar de algún material trabajado por el hombre. También prestamos atención a los morteros, a los aleros, en donde pueden haber estado estas personas ubicadas. Una vez que tenemos esto establecido, y que encontramos e inferimos que en un espacio físico puede haber un sitio arqueológico, lo que hacemos es plantear una excavación arqueológica. Las excavaciones arqueológicas son técnicas muy delicadas y lentas. No es muy rápido lo que se hace, sino que lleva mucho tiempo una excavación arqueológica. En la excavación arqueológica lo primero que se hace es plantear cuadrículas, es decir, cuadrados que van a demarcar el lugar donde se va a trabajar. Estas cuadrículas saben ser de 1 metro por 1 metro, de 1,5 metros por 1,5 metros, de 2 metros por 2 metros, va a depender de la complejidad del espacio físico donde se esté trabajando. Y se trabaja para bajar en superficie, digamos, para empezar a bajar los niveles de la tierra, se trabaja con cucharines de albañil, pinceles, como los pinceles que generalmente usamos para pintar, brochas, ese tipo de pinceles, palas, como las palas domésticas de nuestras casas, y zarandas. Lo que se hace con el cucharín, se comienza a raspar la tierra, bajando en superficie hacia abajo, y con los pinceles se va descubriendo estos elementos que vamos encontrando en el sitio arqueológico. Siempre todo lo que sucede en el sitio arqueológico, todo tiene que ser registrado, todo se recupera, ya sea a modo escrito en una libreta de campo, donde tiene que estar todo bien detallado, porque la libreta de campo es una fuente de información esencial para los arqueólogos, después para trabajar en el laboratorio,
como así también todo el material que se pueda recuperar. Entonces el arqueólogo va a comenzar a trabajar sobre la tierra, va a ir recuperando la tierra que va sacando en la pala y la va a colocar en un balde que va a ir a la zaranda, en donde en la zaranda se va a tratar de recuperar lo más microscópico que se pueda recuperar, y al igual que los elementos que se van encontrando en la excavación arqueológica, que son de mayor tamaño, se va a frenar la excavación, se va a nivelar, para que veamos con qué objeto se encuentra relacionado ese pequeño objeto que hemos encontrado, se toman fotografías, se toman medidas, se toma nota, se retira el material, y después recién se sigue trabajando. Todo esto siempre va registrado en el cuaderno de campo del arqueólogo. Todo lo que se recupera del material arqueológico va en bolsitas. Cada bolsita tiene su etiqueta. Una etiqueta es un papel, un pequeño papel, que tiene toda la información necesaria para en el laboratorio saber dónde estaba ese objeto. Ubicación, quién lo encontró, qué material es, con qué objeto se relacionaba, un montón de objetos, profundidades, superficies, un montón de datos se anotan que después a los arqueólogos nos sirve para empezar a reconstruir esta trama histórica en el laboratorio. Una vez concluida la excavación, todos los materiales recuperados quedan guardados en las reservas de la provincia. En la actualidad, todas las excavaciones arqueológicas que se hacen, el material recuperado queda en la provincia, con guarda a los investigadores. La guarda es del tiempo que el investigador necesite o solicite a la provincia para llevar a cabo la investigación pertinente para ese material arqueológico. Y para empezar a responder estas preguntas. Cada material se estudia por separado. Por un lado tenemos una persona que va a estudiar el material de huesos de animales que se recupera. Por otro lado vamos a tener una persona que va a estudiar este material de piedra o material lítico. También vamos a tener personas que se van a dedicar solamente a estudiar los restos de carbones, que son los antracólogos. Gente que va a estudiar el paisaje, la movilidad, y otras personas que van a empezar a unir toda esta información para empezar a responder preguntas más generales que los arqueólogos que van a trabajar con cada material no van a estar respondiendo, ¿sí? Porque van a responder una pregunta muy particular, otra una muy particular, y alguien va a empezar a juntar toda esa información para responder preguntas más generales, como, por ejemplo, cómo se movían en el valle, o cómo era el tránsito por esta zona, o con quiénes se relacionaban estas comunidades. Bien, necesitamos como información más general. Toda la información que se genera, nuestro objetivo como investigadores en estos momentos, o en el mundo académico, la intención que hay es que toda esta información vuelva a las comunidades donde se está trabajando. Es decir, mediante charlas, disertaciones, cursos, libros, videos, visitas, siempre que toda la información que se genere o se recupere de ese material vuelva a la comunidad que nos brindó el espacio para trabajar. De esta forma es un ida y vuelta de comunicación, siempre se busca eso. También puede suceder que una persona, un arqueólogo, necesite trabajar con una colección que ya fue recuperada muchos años atrás. Es decir, que ya está excavada, por lo tanto una excavación arqueológica no vamos a usar, sino que vamos a llevar a cabo todos los permisos necesarios para trabajar con una colección que ya se encuentra en guarda en algún espacio físico o museo. En esos casos, lo que se hace, se va en primera instancia, trabajar con todo el material del trabajo de campo, que está escrito en las libretas. Por eso yo les decía que era muy importante la recuperación y la toma de nota de todo lo que sucede en una excavación en una libreta de campo. Se va a estudiar primero esa libreta de campo, y con esa libreta de campo se va a poder determinar el tiempo en el que se escribió o se llevaron a cabo las excavaciones, tener en cuenta el material con el que se trabajó en la excavación arqueológica, cuántas personas intervinieron, el año en el que se produjo esto, la formación académica de la persona que llevó a cabo la excavación, dónde está ese material, el tipo de cuidado que tiene en estos momentos. Toda esa información hay que tenerla en cuenta a la hora de escribir, porque vamos a tener que empezar a filtrar todos estos datos que ya fueron recuperados muchos años antes, porque en el mundo de la arqueología, como en otros mundos, la tecnología avanza muy rápidamente y hay muchas técnicas nuevas y mejoradas que permiten generar mejores resultados o con mayor precisión. No significa que lo que hicieron antes esté mal, sino que ahora también hay nuevas técnicas que nos permiten mejorar esos resultados que ya están obtenidos. Entonces, bueno, es importante siempre tener en cuenta todos estos datos y hacer un recuento bibliográfico bastante vasto para poder comenzar a hablar de estas colecciones del pasado.
Bueno, ahora vamos a recapitular el título que nos trae a colación hoy, o que me invitan a hablar hoy el día de hoy, que es Jesús María, la importancia de reconstruir nuestra historia. Yo les voy a hacer 3 preguntas, no hace falta que las contesten porque veo que tienen todos los micrófonos silenciados, pero bueno, para empezar a generar dudas en ustedes, ¿conocen sitios arqueológicos en Jesús María o en el departamento Colón? ¿Ustedes sabían que Jesús María tiene una colección arqueológica propia? ¿Saben o han escuchado el nombre el apellido del Prato por estas zonas? Bueno, y yo en base a esto les cuento. El departamento Colón, en 2015, hasta el año 2015, que se hizo un relevamiento de sitios arqueológicos en toda la provincia de Córdoba, tenía determinados e identificados 47 sitios arqueológicos, de los cuales 2 se encuentran en la localidad de Jesús María. Estos 2 que se encuentran en la localidad de Jesús María fueron determinados por colecciones que fueron recuperadas por Del Prato, hace muchos años atrás, en Jesús María. Esta colección arqueológica fue recuperada por un aficionado de la arqueología, que era este señor, y en estos momentos se encuentra en guarda en el museo jesuítico, si no me equivoco. Muchas gracias. Esta colección tiene la particularidad de ser propia de Jesús María y de tener la suerte de que en estos momentos se esté empezando a apostar en el estudio de esta colección. Mucho más de las comunidades de Jesús María es muy difícil hablar o generar interpretaciones porque no hay estudios muy profundos, porque miren todo lo que les conté anteriormente que hay que hacer para llegar a resultados arqueológicos. Entonces, esta colección, en lo personal y por lo que yo he venido charlando con la gente de acá del museo, es un puntapié inicial para empezar a hablar de empezar a apostar en lo que es la arqueología en Jesús María, empezar a apostar en conocer un poco más sobre el pasado de esta ciudad, que por lo visto ha sido una ciudad habitada por comunidades antes de la llegada de los españoles. Debe haber tenido sus bellezas y sus lindos intereses para las personas que transitaban por este espacio. A partir de esto también se puede empezar a comparar, cuando se empiecen a tener resultados de estudios acá, con otros espacios en Córdoba, como les mencioné al comienzo, el Valle de Ongamira, Soto, Copacabana, Ranchito, que son lugares que están muy cercanos a Jesús María, y empezar a dialogar, la Laguna Mar Chiquita o el Cerro Colorado, son lugares que están muy cercanos y podemos empezar a hacer dialogar a los resultados de las investigaciones para ver cómo eran las relaciones intercomunitarias que había, porque la gente seguramente transitaba en Córdoba y se movía por los espacios, y no solamente en la provincia de Córdoba, por ahí en otros espacios más. Pero esta movilidad que tenían las comunidades, la única forma de interpretarla y conocerla es teniendo el material necesario para poder estudiar y poder visualizar estas características o estas estrategias de movilidad que tenían. A partir de esto, en un futuro, esperemos y espero que no muy lejano, poder hablar de nuestras propias comunidades, como nuestras comunidades de nuestra zona, de cómo vivían, cómo habitaban este lugar, cómo transitaban el espacio, de qué se alimentaban, y poder esto replicarlo en los espacios escolares. Bueno, ya con esto voy entrando ya al final de lo que espero que no se les esté haciendo muy denso. Voy a entrar un poco al final de la charla que había organizado, hablando un poco sobre la importancia de lo que es el cuidado del patrimonio, y particularmente haciendo hincapié en el patrimonio arqueológico, que es lo que a mí me ha convocado. Para cuidar y preservar el patrimonio, lo que tenemos que hacer es, digamos, para que el patrimonio perdure en el tiempo, hay que cuidarlo y preservarlo. Eso quería decir, perdón. Me parece que esto también nos va a permitir que en un futuro las personas que quieran estudiar e investigar material arqueológico procedente de Jesús María puedan acceder a estas colecciones que se encuentran en estos momentos conservadas y bien cuidadas, para poder generar resultados de investigación y para poder motivar a investigadores o gente interesada a trabajar sobre esta zona y sobre estas tierras. Me parece de vital importancia empezarle a dar prioridad y agencia a este pasado bastante lejano de nuestra localidad, ya que fueron comunidades que fueron invisibilizadas en el tiempo, las comunidades pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, y empezar a darles identidad dentro de nuestro desarrollo histórico, y empezar a hablar de ellas como parte de nuestra historia local.
Por esto que hablar y conocer el pasado de nuestra ciudad depende de cada uno de nosotros, depende del interés que le pongamos y de las dudas que vayan surgiendo y naciendo de cada uno de nosotros. Como arqueóloga, y les hablo como antropóloga, tenemos el compromiso y el interés de visibilizar estas comunidades que habitaron antes, ya sea desde los materiales arqueológicos que hay, como hay acá en nuestra ciudad, en otros lugares, como así también darle relevancia a las comunidades que actualmente están luchando en Córdoba por su reivindicación de derecho a origen, como también a todas las comunidades que han habitado y han transitado estas tierras, ¿sí? Somos historia, somos nuestra misma memoria y está bueno revalorizar y darle sentido a todo lo que nos transita y nos habita. Bueno, muchas gracias. Después. Bueno. Sí. Bueno, agradecemos a Bernarda su presentación, realmente muy didáctica. Muchísimas gracias, Bernarda. Vamos a ir leyendo en el chat a ver qué preguntas tienen ustedes para hacerle. Así las vamos... activar el micrófono? Sí, a ver, las vamos a ir leyendo. Si quieren activar el micrófono, así Bernarda nos puede ir contestando. ¿Alguien quiere activar su micrófono y hacer alguna consulta? ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Un Jesús Mariense, para romper el hielo. Creo que son tiempos muy especiales y estas cuestiones de antropología, de museos, también el arte entra en la categoría de no prioritarios para una administración municipal. Es muy costoso o es impensable en estos momentos pensar en la recuperación de todo ese material que hay, que creo que era privado, lo del Prato, y ahora creo que es municipal. ¿Qué se necesita para que esto esté mucho más al alcance de toda la gente? Digamos, no digo de la ciudad porque esto trasciende los límites de nuestra microrregión, que es Jesús María, Sisácate y Colonia Carolina, sino a toda la provincia y a todo el país. ¿Respondes vos, Bernardo? ¿Querés responder vos? ¿No? Un material en las colecciones arqueológicas de por sí lleva mucho dinero en la conservación de las piezas, porque necesitas estanterías, necesitas papel para trabajar, papel libre de ácido, deshumificadores, digamos, a nivel reserva o espacio de cuidado, se necesita estructura, un espacio físico, que la provincia te habilite los espacios, digamos, hay muchas cosas que van de la mano de la conservación de material arqueológico. Después, una vez que el material arqueológico se encuentra en condiciones y está en lugares donde se puede permitir el ingreso de investigadores, generalmente se generan convenios con las universidades o con los diferentes estamentos públicos de estudio para que vengan chicos a hacer sus tesis de grado, sus pasantías, sus prácticas profesionales. Entonces de ahí se va recuperando esa información y se van generando equipos de investigación. ¿Puedo agregar algo? Sí. Por parte del municipio, les voy a comentar que tenemos en vista y estamos trabajando en eso de generar un archivo con documentación histórica de la ciudad para que sea fácil para los historiadores o los interesados poder venir, investigar, acceder a esos archivos. Entonces estamos en ese proceso, digitalización, conservación de mucha fotografía y mucho material que van donando también los vecinos, historiadores de la ciudad. Y por otro lado estamos también en un proceso de acondicionamiento de un espacio para hacer el traslado de la colección del Prato. Estamos bastante cerca, en poquito tiempo esperamos dar esa noticia, así que no sé si respondo de este lado del municipio tu pregunta, Gustavo. Sí, totalmente. Bueno, es una alegría saberlo. Y bueno, uno también cree que como esto puede alcanzar un interés de patrimonio universal, ojalá que haya fundaciones con capitales de otro lado, digamos, que puedan dirigirse a este tipo de inquietudes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Josefina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy guía de turismo, a mí me toca un poco por ese lado esta temática.
Me surgen muchas preguntas, algunos disparadores, algunos temas, porque como guía de turismo y estando en esta hermosa profesión también encuentro muchas veces esta disyuntiva de no sé si terminamos de ser conscientes de cómo cuidar nuestros patrimonios, que son en realidad lo que también le da la riqueza al turismo para que se convierta en un atractivo, ¿no? Y a la vez, esto que vos decías de proteger a los espacios hace que también con el tiempo ellos se conserven para las futuras generaciones. Se me agrega otro ítem y también lo cito, creo que también me gustaría que entre todos vayamos hilando ideas a ver qué piensan. Yo soy de Jujuy, pero vivo en Córdoba hace unos años, entonces amo esta provincia también. Y el norte de Córdoba siempre lo vi como un circuito, ¿no? Siempre lo veo, ahora viviendo en Córdoba, pero siempre lo vi como un espacio no aislado Jesús María y Colonia Cabello, sino como un lugar para recorrerlo por distintos puntos que a través del turismo se unen entre sí gracias a la historia que tienen en común, ¿no? Como pues Jesús María, la Hoy te... de La Silzacate. Ceci cumpleaños. Bueno, la posta de Silzacate, Barranca Yaco, ya después se pueden distribuir distintos circuitos hacia el Cerro Combinado de Chile. Entonces, ¿cómo ustedes de Jesús María, que por ahí lo tienen un poco más de cerca, hay gente que trabaja en los museos, de ahí también me interesaría muchísimo saber qué piensan ustedes y qué nos pueden aportar? Con respecto a esto de el Camino Real, ¿no? Que fue declarado hace unos años. No se escucha bien, dice ahí. A ver. ¿Se puede escuchar ahí? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Me están escuchando? Perfecto. Y bueno, como plantear este debate un poquito, ¿no? Que de todas maneras... ¿Hola? Se escucha muy cortado. A ver ahí. Estoy acercando el micrófono. A ver qué les parece, cómo lo ven, a esto de que la protección del patrimonio sea algo más bien en conjunto, cómo se trabaja desde el municipio, cómo se observa esto, pensando en el turismo. Y otra cosa que también decía Gustavo con respecto al patrimonio que con el tiempo ojalá se convierta en un patrimonio para el mundo entero, y así se mantenga cuidado, así como las estancias. ¿Cómo ven esta posibilidad del turismo extranjero en Córdoba, ¿no? Y de qué manera también los municipios atienden a esta necesidad de crear material en otros idiomas y de alguna manera invitar a traer al turista, ¿no? Que viene de otras latitudes. Bueno, eso quería preguntar, apuntar, a ver qué opinan. Bueno, gracias Josefina. Sí, has hecho muchas preguntas, no hay problema. Mira, a nivel arqueológico, la preservación para nosotros consiste también en entender que la gente necesita mostrar lo que se encuentra. Yo trabajo en el Valle de Ongamira, nosotros hemos hecho con mi equipo de investigación un museíto viajero que se encuentra en la puerta de entrada de la casa de uno de los vecinos, es un acceso público, y este museo recupera información de todas las excavaciones y toda la información que se ha logrado generar dentro del Valle Ongamira. Aparte de eso, se empieza a hablar con el vecino, se ve cómo ayudar al vecino, si es que quieres hacer un uso turístico del material arqueológico, hablando en este sentido de la información como material arqueológico, también se le brinda información. Nosotros hemos generado folletería, videos para que ellos usen en visitas guiadas que hacen. La excavación arqueológica en Ongamira ha quedado abierta para que los visitantes al lugar puedan conocer el espacio, y para nosotros también eso es una forma de cuidar el patrimonio, que la gente pueda conocer, llegarse, enterarse y saber qué pasa, qué hay, es una forma de conocer y de saber qué es lo que está sucediendo. Y con respecto a la movilidad dentro de la provincia, hay muchos estudios e investigaciones que dicen que las comunidades estaban totalmente conectadas y comunicadas entre ellas. Hay que ver en qué grado de movilidad se generaban los tránsitos en los espacios, o qué espacios eran los de residencia y cuáles no. Pero eso es mucha información que se va armando en base a diferentes tipos de investigaciones y lugares de trabajo. Yo creo que no hay nada definido acá en Córdoba todavía. Todo se va como reconstruyendo y construyendo con el tiempo. Bernardo, Daniel Videla nos pide la palabra. Bueno, Daniel, ¿estás por ahí? Para que actives tu micrófono. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, buenísimo, Bernie, muchas gracias por poder participar y darnos esta charla muy buena. Y consultarte, siempre, por lo menos a nosotros, siempre nos pareció como que había un claro oscuro, ¿no?, en las comunidades aborígenes de nuestra zona, y no hubo, siempre faltó como un material, ¿no?, como algo. ¿Vos nos podías contar un poquito más sobre algunas cuestiones de esta comunidad y de las comunidades que habitan, o dónde se puede acudir bien un buen material para podernos saciar nuestras ganas de conocimiento de la zona, ¿no? Bueno, nosotros con el equipo del Valle de Ongamira hemos hecho un libro de divulgación científica, es decir, es un libro donde tratamos de explicar todo lo que es la movilidad dentro del Valle de Ongamira, pero cuando lo tengas les pido a las chicas que lo compartan por el correo electrónico de todos los inscritos a la charla, si quieren. Todavía no tengo el link porque está en sus últimos procesos. La intención de las comunidades que habitaban Córdoba eran de muy variados grupos, eran grupos numerosos. Yo les puedo hablar mucho del Valle de Ongamira, que es la zona que más conozco y de la que más me encuentro informada, pero las comunidades se encontraban comunicadas entre ellas, se encuentran en materiales arqueológicos dentro del Valle de Ongamira, hay materiales que proceden de otros lugares, entonces vemos que hay una interrelación y una comunicación con otros espacios sociales, que no son solamente comunidades que están estáticas en un espacio físico, sino que van transitando. No les puedo hablar mucho de temporalidades porque no quiero meter la pata, pero tenemos que hay comunidades hasta los 10.000 años antes del presente, entonces hay comunidades que han habitado el valle, en la provincia de Córdoba hace muchísimos años, y hasta muy a la actualidad todavía sigue habiendo gente, así que en la provincia de Córdoba, a pesar de que hay poca información arqueológica, porque hay pocas investigaciones arqueológicas en la zona, hay mucha información que se puede empezar a generar si se empieza a ver interés por parte de los diferentes municipios, de los diferentes grupos de investigadores en seguir trabajando. Córdoba es muy rica a nivel arqueológico, lo que pasa es que no tiene muchas investigaciones hechas, estamos en proceso. Bernarda, hay muchas preguntas. Una que te hago, ¿a qué se refiere el término arqueología industrial? Arqueología industrial, no lo he escuchado, bueno, pero... Te hago otra consulta, perdón, pero entonces no. aprovechamos a Bernarda que está acá y le preguntamos un poquito más, como quiere saber Claudia, sobre comunidades de nuestra región, un poquito más que nos informes. Comunidades de nuestra región, no sé, Claudia, si vos querés abrir tu micrófono, comunidades de esta región acá en Jesús María, o de la región hablando en general de acá de Córdoba. No sé si... Claudia, hacía esta consulta. Hola, Claudia, claro, ahí está. Quería saber que ampliaras un poquitito más sobre concretamente cuáles eran las denominaciones de esas comunidades y a qué se dedicaban, de qué vivían, y con qué otras áreas geográficas se conectaban en esa circulación que vos ampliabas. Bueno, yo si quieren les puedo hablar del Valle de Ongamira, que es donde estoy más relacionada. En el Valle de Ongamira lo que se observa es que a partir de los 3.000 años antes del presente, más o menos, las comunidades son comunidades cazadoras-recolectoras. Previo a eso hay una producción de cerámica, pero no se ven asentamientos estables, sino que las comunidades se movían en el Valle de Ongamira, y se encuentran materiales de comunicación con localidades como la de Soto, que se observan por diferentes materias primas, como también con Ranchito, otras localidades muy cercanas, o la proveniencia de algún tipo específico de árbol que se encuentran en los fogones, que se ve por características propias del paisaje del valle, que no había en esos momentos en el valle, y que sí había en otro lugar, entonces, bueno, se puede saber que hay un modo de interacción entre estos espacios. Las comunidades generalmente vivían de la caza de guanacos y algunos otros animales como ciervos más pequeños, y el consumo de alimentos vegetales todavía está en proceso de investigación, así que no les puedo dar con mucha precisión. Pero había recolección de algún fruto o algún tipo de planta de la época del valle, por ahí del momento específico de la estación. Bernardo, no sé si respondo la pregunta. Una consulta más de Marcos. Sí. ¿Qué pasa cuando el área o sitio arqueológico coincide con un espacio o predio privado?
Se pide permiso al propietario del terreno si se puede llegar a trabajar. Generalmente lo que pasa en Valle de Ongamira es que todos los campos son privados, por lo tanto el arqueólogo tiene que ir a negociar con el dueño del terreno la excavación arqueológica, si es que se puede hacer, o la prospección misma, por ahí en una excavación arqueológica, simplemente esto de caminar y ver dónde hay sitios arqueológicos, siempre se hace en diálogo con el propietario, cuando es privado, y en base al convenio que se establezca con el propietario es lo que se va a realizar a nivel arqueológico o no. Lucía nos consulta, le intriga mucho saber si encontramos restos de animales, personas o diferentes elementos acá, en nuestra zona. En nuestra zona, la colección del Prato está compuesta por es muy bonita, tiene muchos materiales líticos, es decir, de piedras, hay cerámica, hay huesos de animales, muy bella. Es cuestión de investigarla y de sentarse a recorrer todo lo que hizo del Prato con la colección. Una consulta más, si nos podés informar un poquito más de qué se trata el estudio a través del carbono. El estudio a través del carbono es un estudio que se hace con piezas muy pequeñas, está avanzando mucho el carbono 14 por suerte, y lo que hace es determinar cuánto se ha degradado el carbono 14 en todo el tiempo que está enterrada esta pieza. Y gracias a eso se puede determinar más o menos, es un estimativo aproximado, de cuánto es la antigüedad antes del presente. Pero es un estimativo, no es 100% certero, todavía. Nos preguntan sobre restos arqueológicos de San Pablo, cerca de Sinzacate, si tenés conocimiento. No tengo conocimiento. Si tenemos imágenes o algo para compartir, un link al que podamos acceder para tener más información. Bueno, Claudia. Bueno, les comento, si ustedes, si quieren anotar, hay una página que se llama Suquía, FFIH, UNC, que es el repositorio digital de la Facultad de Filosofía y Humanidades, es del programa de Arqueología Digital. Hay información arqueológica ahí de toda la provincia. Está el libro del Valle de Ongamira ahí, si quieren acceder, está ahí el libro del Valle de Ongamira. Está la base de datos de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba, también está ahí, la Badacor. Así que pueden linkear esos lugares y esa información es pública, es de acceso público. Acá traje unas bandejas de un proyecto que salió del Museo de Antropología. Se crearon, bueno, con este museo viajero que creamos en el Valle de Ongamira, salieron 2 valijas viajeras, una valija que es una valija arqueológica de excavación, que son pisos de excavación arqueológica, así y así. Es una excavación arqueológica en 2 pisos, dividiendo en 2 grandes bloques de comunidades a gran modo. Una son las comunidades que tienen el proceso y la producción de cerámica, como tenemos acá en esta, este es un pequeño torterito. El torterito es donde se coloca un palito y se hila la lana. Esto es un plato cerámico, acá tenemos un vasito cerámico. Todo esto es material del Museo de Antropología, me lo han dejado, quedó en mi casa previo a la pandemia y me lo han dejado traer, así que lo he traído para compartirlo con ustedes. Acá tenemos huesos de unos guanacos, corresponden a las patas de un guanaquito, pueden ser delanteras o traseras, están rotos, ¿ven? No sé si se observan. Yo no. Estos son los huesitos. También tenemos acá una piedra que puede haber sido utilizada Buenas noches. Hola, soy María Florencia Cruz de Jujuy. Hola María Florencia. Hola, buenas noches. Es un placer enterarme que Córdoba tiene una red de museos. Ojalá Jujuy los tuviera. Así que felicitaciones, Córdoba, una vez más, adopta, ¿no? Y quiero decirles que me encantó saber que se protejan estos sitios como la información y que se esté tratando de dar mayor divulgación para que se pueda conocer el pasado argentino en esta latitud, en esa latitud. Porque me ocurrió en una excursión con una guía de Carlos Paz que nos llevaba para Villa General Belgrano y que se complacía en hablarnos maravillas de la villa, pero no nos decía nada del pasado nuestro. A punto que tuve que decirle
si no habían habido habitantes en esa región antes de la llegada de los españoles. Entonces, por eso mi beneplácito de saber que una niña tan joven como la que expuso se interese por nuestro pasado, porque entiendo que allí tenemos que hacer pie para saber quiénes somos realmente. Y para no ser pesada, quiero comentarle que acá, frente a la Posta de Hornillos, un sitio de enorme valor histórico, hay un antigal que está a la intemperie, no tiene dueños. He visitado con frecuencia por turistas que se llevan elementos que pueden ser de valor arqueológico para conocer el pasado acá en Jujuy. Entonces, la pregunta sería, si ustedes con esa red solo cubren investigaciones en Córdoba, o si también tienen el plan de hacerse una escapadita por estas latitudes, como para ayudarnos un poco a corregir estas carencias que son evidentes, puesto que acá no hay un área de la universidad que se dedique a estas cosas, me parece, ¿no? Ha sido muy gentil, señorita. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si se puede ir para allá, pero estamos en un proceso un poco complicado en estos momentos. Pero habría que ver por ahí, haciendo una denuncia a Cultura desde la provincia o a alguna universidad. Yo sé que hay varios equipos de investigación arqueológicos en Jujuy, así que interés por ahí tengan. No sé en qué espacios físicos específicamente están trabajando estos investigadores, pero hay varios equipos en Jujuy. Ahí estaba viendo, sí. La página del museo es... Sí. Ok. HUNC. Una consulta más, Bernarda. En el caso de que se haga un trabajo de campo en un sitio privado, una vez que se finaliza ese sector, ¿queda vedado? No, en realidad sí, no se puede hacer nada arriba, pero mientras se preserve el espacio, ese espacio físico, en realidad depende mucho del convenio que haya con el arqueólogo. Son esas cosas que se dialogan generalmente. El arqueólogo siempre busca un consenso. Nosotros queremos trabajar, queremos generar historia, queremos generar parte de nuestro pasado, todo se puede dialogar. Cuando se encuentra algo, se trata de generar el vínculo más claro, más estable, más productivo para ambas partes. Siempre es un diálogo, siempre se puede dialogar. Mónica consulta si tenés compañeros arqueólogos de Jesús María. No, soy la única arqueóloga por el momento. Hay varias compañeras que están estudiando acá en Jesús María, que conozco, que Jesús María en Colonia Carolla, que están estudiando mi carrera. Soy antropóloga, no soy arqueóloga, pero me especializo en arqueología. Hay varias personas estudiando, pero todavía soy la única licenciada. Espero a pronto que seamos más, así podemos dialogar de otra forma. Trabajar en red también. Claro, trabajar en red. Irene Monge nos pregunta si puedes ampliar un poquito más sobre la colección del Prato de Jesús María. No tengo mucha información específica para darles. Tiene un acervo documental impresionante la colección del Prato, que bueno, hemos logrado generar el vínculo para que una chica de la universidad haga su tesis con esa colección. Es impresionante, ha sido una persona muy minuciosa a la hora de llevar a cabo las excavaciones arqueológicas, por lo tanto consideramos que se puede generar mucha información de lo que hay ahí. Y la colección es muy linda, está muy bien conservada, está muy cuidada, entonces también se puede sacar mucha información, es muy linda, la verdad. Tiene material cerámico, tiene muchos huesos, tiene elementos líticos o piedras de muchos tipos y colores, así que es cuestión de sentarse con tiempo, con capacidad de poder estudiarla y sacar información. ¿Nada más? Bueno, yo tendré una anécdota que quería compartirlas con ustedes. Soy José Luis Fortunato, y ingeniero agrónomo, y he trabajado en el norte de Córdoba y el norte del país. En una oportunidad, en mis giras por campos, encontré un personaje ya mayor que trabajaba en ese campo y vivía en una isleta de monte, en una casa bien puesta. Y teníamos por costumbre, antes de retirarnos de mi visita técnica, con el propietario de ese campo, que es más, había comprado el campo y esta persona ya vivía ahí y lo había tomado.
y lo íbamos a visitar y muy amablemente nos invitaba a visitar la casita del bien. Nos mirábamos con mi amigo productor y lo seguíamos. Caminaba 50 metros dentro de una isleta de monte donde tenía unos bancos de troncos, nos invitaba a sentar y ahí se quedaba en absoluta contemplación y silencio. Nosotros al principio nos mirábamos, después de 15 minutos, muchas gracias, don Quevedo, y nos volvíamos a Totoral y de acá a Jesús María comentando estas aventuras. Con el tiempo me tocó trabajar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y ahí conocí a los Abá guaraní. Yo soy nativo de Jujuy, de la zona tropical de San Pedro, donde el Abá guaraní es el chahuanco. Y ahí me entero de que hubo una migración en el siglo XIII muy grande hacia el oeste del pueblo guaraní, donde quedaron con un idioma más acentuando en esdrújula, ¿no? Como el acento en la final del guaraní. Y me entero de que los guaraníes, los Aba guaraní, migraron en busca del Candire. El Candire lo denominan la tierra sin mal. Y ahí me cae la ficha. Digo, ¿qué relación hay entre la casita del bien y la tierra sin mal de don Quevedo y de los Aba guaraní que hicieron semejante migración, que llegaron hasta Samaipata, 2000 metros de altitud, donde los denominan chiriguano? Chiriguano, el quichua, es cagado de frío. Chiri es frío y guano es guano. Ahí llegaron y ahí confluían y estaban en lucha continua, siglo XIII. Y lo encontramos acá, don Quevedo era oriundo de Sinzacate. Entonces, la transmisión oral, que esto lo he vivido hace ya más de 15 años, se ha mantenido y que está oculta y convive con nosotros. Es una cosa increíble. Quería compartirlo con ustedes que seguramente le van a saber apreciar esta anécdota. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, la verdad que cuando uno empieza a sacar estos temas a colación y a hablarlos y dialogar, empieza a descubrir un montón de historias que van por detrás, que es re interesante. Eso es parte de nuestro patrimonio y es lo que hay que tratar de recuperar y no dejar que se pierda en el tiempo. Es así. Creo que es la última consulta que sitios? Tenemos sobre los sitios. Sí, sí, los dos sitios, hay uno que se encuentra dentro del mapa, yo les hablo del mapa de esta Badacor, esta base de datos que se hizo, hay uno que está cerca de la ribera del río y otro más en el centro de la ciudad. No son datos muy, muy precisos por una cuestión de preservación de los sitios arqueológicos, no se da el dato preciso del lugar. Y después hay que sentarse con la base de datos del Prato y empezar a desandar estos caminos que él ya transitó por la ciudad. Pero es todo un camino a hacer ese. Bueno, espero haber sido clara, que les haya parecido interesante, no haber sido aburrida, porque me han visto a mí nomás, no traje un video, nada, un poco más divertido. Bueno, la despedimos, le agradecemos, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta charla de Bernarda, que la verdad que es una pequeña promesa que tenemos a Jesús María, es muy pequeña ella, y la verdad que tenía un currículum tan amplio que tuvimos que comentar algunas pocas cositas para presentarla, pero es un lujo haberla tenido con nosotros. Les agradecemos a ustedes su visita. Les recuerdo que si nos dejan su correo para ir constatando la asistencia, cuando termine el ciclo de charlas les vamos a enviar un certificado para que les quede de haberlas realizado, así que nos pueden ir escribiendo el mail, el nombre nada más, nosotros ya tenemos los mails registrados, les vamos a hacer llegar el certificado correspondiente. Bueno, ¿Recordar las charlas de las próximas? Sí, la próxima charla es el viernes que viene, a la misma hora, a las 19 horas. El tema que vamos a abordar la semana siguiente es con el licenciado Carlos Crucelles. Vamos a trabajar en los jesuitas y las estancias dependientes del Colegio Máximo de Córdoba durante los siglos XVII y XVIII. Así que muy interesante lo que se viene. Hoy decidimos empezar por la primera parte de los pueblos originarios de nuestra ciudad, y la semana que viene los esperamos para conocer un poco más de los pueblos jesuitas. Así que los dejamos y esperamos que hayan disfrutado de esta ocasión. Buenas tardes.